Reflexiones, un espacio para destacar algunos temas puntuales sobre la Biblia, la vida y el quehacer cristiano. Con todos ustedes, el doctor Joselman Mirabal, teólogo, escritor y exégeta bíblico. Reflexiones. Paz y gracia de Dios para todas y para todos. Hoy quiero hablarle de un tema el cual he titulado Crisis de Fe. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchos cristianos hemos tenido crisis de fe o hemos batallado contra muchas dudas que en algún momento nos han llegado. No es extraño que todos pasemos por crisis de fe y que abriguemos dudas o pongamos en tela de juicio ciertos aspectos o temas doctrinales y hasta principios cardinales del cristianismo. Dios a menudo se sirve de tales batallas mentales y espirituales para fortalecernos, para generar, ¿verdad?, en nosotros unas experiencias, un bagaje espiritual lo suficientemente sólido para que de una u otra manera nuestra fe se fortalezca. Se puede valer de esos procesos para ayudarnos a redescubrir los cimientos de nuestra fe, reafirmar nuestras creencias y adquirir mayor discernimiento. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de dificultad, de ataques, la máxima expresión a veces de una enfermedad o una situación. Es el estado en el cual los elementos involucrados chocan de forma tal que produce una inestabilidad que da como resultado daños parciales o totales de ambas partes. La fe, por su lado, es descrita en la Sagrada Escrituras como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver, según Hebreos 11:1. Es decir, la persona espera con una certeza que no tiene explicación humana, algo que no es palpable. La fe del cristianismo es la gasolina que hace trascender los obstáculos y permanecer firme en Dios. El cristiano cree que tras vivir las pruebas terrenales, en Dios, Él será recompensado con la salvación eterna. La vida sin fe produce a la persona la pérdida del sentido de su existencia. Pero, ¿qué es una crisis de fe? Una crisis de fe no es más que una situación espiritual y moral de conflicto interior en el ser humano que le produce como consecuencia un impacto de un hecho o circunstancia que le es adversa. Una crisis de fe es aquel momento
en el cual una persona debe decidir si creer o no que Dios es quien dice que es y que hará lo que ha dicho que hará en medio de circunstancias desafiantes. Y esto es muy común en la vida cristiana, porque en definitiva, el cristiano tiene muchos momentos que le desafían su fe y generan cierto nivel de crisis, aún en referencia a aquel que le salvó, al Dios vivo. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de las crisis de fe en el ser humano? Bueno, nosotros sabemos por la palabra que esas crisis de fe vienen desde allá, del pecado original, ya que el ser humano, que antes de pecar tenía plenamente la imagen de Dios contenida dentro de su naturaleza, esa imagen de Dios se desdibujó, se distorsionó por el tema del pecado. Y a partir de ahí, pues las crisis de fe han sido constantes, las cuales ha llevado al ser humano a cometer atrocidades, desviarse del propósito de Dios y así sucesivamente. Pero también esa realidad del pecado construyó en el ser humano una naturaleza pecaminosa, de la cual dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de esa crisis de fe en su interior, de que el bien que quería hacer no hacía, sino el mal que no quería. Y hablaba de miserable de mí, ¿quién me librará de esta realidad del pecado que me asedia? Bueno, de manera que las crisis de fe son causadas por esa misma naturaleza pecaminosa. Pero también las crisis de fe son causadas por influencias satánicas. Satanás, el enemigo de Dios y de los creyentes en sentido general, se encarga de generar escenarios, crear situaciones que provocan en cualquier ser humano, incluyendo los creyentes en Jesucristo, crisis de fe. Pero no es menos cierto que, en definitiva, las realidades de la vida, que a veces no tienen nada que ver con Dios o Satanás, sino las realidades propias de la vida, vinculadas a nosotros mismos, ¿verdad? Con lo que tenemos que interactuar y demás, también esas realidades vinculadas al mundo moderno y la velocidad con la que andamos, nos generan crisis de fe. Todas esas fuentes de crisis de fe generan entonces en nosotros una serie de consecuencias, de situaciones en las cuales tenemos dudas. Sí, tenemos dudas. Juan el Bautista en algún momento, cuando ya estaba en sus últimas, ¿verdad?, le mandó a preguntar con uno de sus discípulos, a los discípulos de Jesús, que si él, Jesús, era el que estaban esperando, o si había que esperar a otro. Y Jesús le mandó a decir, bueno, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, y que estoy anunciando las bondades del Evangelio. Hubo dudas, pero en algún momento el mismo Jesús ya también en sus últimos momentos le llegó su crisis. ¿Cómo? A Jesús,
que era Dios, sí, le llegó su crisis. Y eso está registrado cuando vemos que le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Parece que ya la cosa era bien difícil, pero, ¿verdad? Ahí mismo se expresa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra de las consecuencias de la crisis de fe, señores, son las decisiones equivocadas. Sí, esas crisis muchas veces hacen que nosotros tomemos decisiones, encaminemos acciones erradas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Muchas veces nosotros queremos incluso justificar hasta por la Biblia algunas decisiones que tomamos, y no es más que un reflejo, una consecuencia de la crisis de fe que estamos viviendo. Pero esas crisis de fe traen como consecuencia también el desvío del propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene planes, Dios ha diseñado una serie de obras y de acciones por las cuales Él quiere que nosotros caminemos. Y en definitiva, muchos de nosotros, como consecuencia de la crisis de fe, nos desviamos de ese propósito y como resultado pues tenemos que fracaso. Muchos que han entrado en crisis de fe ya no han vuelto. Ya no han vuelto, se han quedado. La crisis lo ha ahogado tanto, ¿verdad?, que no han podido regresar. Por tanto, en esta ocasión yo quisiera darles algunas recomendaciones prácticas para superar la crisis de fe. Superarla porque las crisis de fe es algo natural, es parte integral de la realidad de la vida cristiana. Hay que ver la crisis de fe como algo con lo que constantemente vamos a estar brigando, en menor o mayor grado, pero lo vamos a tener ahí, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Mientras estemos en este espacio temporal, vamos a tener crisis. Por tanto, hay que buscar estrategias, hay que ver qué hacemos para superar la crisis. Y lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a mi experiencia cristiana, es sacar tiempo para conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Hay que hacernos un análisis FODA, como dicen los mercadólogos. Hay que identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas. Y una vez hecho eso, pues tendremos un conocimiento de nosotros actualizado para saber qué hacer en medio de la crisis de fe. Lo segundo es asumir nuestra realidad y no rebasar los límites. Todos nosotros tenemos realidades físicas, mentales, económicas, espirituales. Y esas realidades crean en nosotros ciertos límites, ciertas barreras, las cuales no pueden ser rebasadas porque eso puede crearnos una crisis. Y no solo una crisis de fe, sino una crisis económica, una crisis personal, una crisis familiar, una crisis espiritual, una crisis en cualquier área. Hay que asumir nuestra realidad y no rebasar los límites. Tercero, si tienes dudas de tu fe, habla con tu Creador. Los discípulos en una ocasión se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, aumentanos la fe. Pedirle fe a Dios no es malo, al contrario, es una señal
de dependencia divina, de que necesitamos depender de Dios y eso a Dios le agrada. Por tanto, si tenemos dudas en algún momento, hablemos con nuestro Creador. Cuarto, no permita que nadie imponga otra persona en ti. Solo tú y Dios saben quién eres. Muchas crisis vienen porque queremos ser como este o como aquel, o porque los que nos rodean quisieran vernos como este o como aquel. Y cada ser humano es un ente único. Como tú y yo, no hay dos. Por tanto, sé tú mismo. Dios te conoce y sabe trabajar y entender por qué eres como eres. Porque muchas de las crisis vienen precisamente porque queremos atender a lo que otros quieren o desean que nosotros seamos. Quinto lugar, en esa misma línea de pensamiento, para superar la crisis, tenemos que ser pacientes. Todo tiene su tiempo en Dios y Él obra por senderos misteriosos. Por tanto, hay que ser paciente. Dios en su misericordia sabe lo que necesitamos y queremos. Y en medio de una crisis hay que tener paciencia. No importa la circunstancia, sea paciente. Sea paciente. Pida ayuda si fuera necesario a personas que sean más maduras en la fe que usted. Un diácono, un líder, un pastor o alguien que sea un referente para usted. Ábrase a escuchar sus consejos, sus orientaciones en un momento dado. Séptimo, cuente con el apoyo de personas que realmente te aman y no necesariamente te juzgan. Es una crisis que pasará y si fuera manejada adecuadamente, producirá buenos frutos. Frutos que pueden ser identificados y aprovechados en su justa dimensión. 8. Deja que las personas hablen lo que quieran. No te dejes llevar por los comentarios y juicios, sino comprende que al final tu juicio será ante Dios, entre Dios y tú. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, 21, dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no escuche a tu siervo cuando hable mal de ti, porque tu corazón sabe que muchas veces que tú hablaste de otros, muchas veces. A veces nos preocupamos por lo que dice la gente, pero nosotros también hablamos. Entonces, en definitiva, hay que entender ese asunto. Noveno consejo: debemos detectar bien las causas de la crisis que estamos pasando en sus raíces más profundas y en sus manifestaciones más visibles. Las crisis de fe vienen por diferentes causas, como ya hemos explicado. Nosotros tenemos que identificar cuál es la causa, porque es esa causa la que definitivamente nos va a dar a entender
cuál va a ser la estrategia más adecuada para salir de ella. Y número 10, finalmente, hay que tener el coraje y la valentía de dar un paso más. A veces las crisis nos paralizan. Muchas veces las crisis hacen que nos detengamos, nos quedamos inertes. Pero hay que tener la valentía de dar un paso más. Las crisis de fe son siempre un tiempo para una nueva oportunidad. De ahí que estemos llamados a convertir la crisis de fe en un tiempo oportuno, de oportunidad, para transformar la crisis en kairos, la palabra griega que identifica el tiempo de Dios. Estamos ante una auténtica crisis de Dios, una crisis de fe que nos exige buscar una nueva gramática de dicha fe desde la recuperación de sus elementos esenciales. En tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Como dijo en una ocasión Hannah Arendt en su libro Cristianismo en Crisis, el amén. Hay que volver a la palabra, hay que volver a los ejercicios espirituales, hay que volverse a Dios a través de todos esos mecanismos por los cuales sabemos podemos llegar. En conclusión, en vez de ver las dudas y las crisis de fe como amenazas para nuestra fe que deben resistirse y eliminarse de la mente y del corazón, conviene tener en cuenta que los cuestionamientos, las dudas y el escepticismo también pueden ser peldaños que nos conduzcan a una fe cristiana fuerte y madura. Pueden llevarnos a reflexionar para entender nuestra fe, a investigar para determinar la veracidad de nuestras creencias y a llegar a tener una fe razonada y de carácter personal. Una fe edificada sobre esas bases no se tambaleará, no tambalea con facilidad cuando es cuestionada por posturas o creencias contrarias o por los argumentos intelectuales de los no creyentes. En última instancia, todo ello puede derivar en una fe más fuerte y madura. Hebreos 10, 38 al 39 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retrocedemos, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el pasaje inicial nos dice claramente que aunque muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Que Dios te bendiga.